Bienvenidas y bienvenidos a la materia Nociones de Sociología, Sociología del Trabajo. En esta materia vamos a analizar cuestiones básicas vinculadas al mundo de la ciencia social, cuáles serían los principales aportes desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista metodológico, que podemos llegar a utilizar en el mundo del mundo del derecho. En la primera parte de la materia nosotros vamos a analizar cómo surge la sociología y cuáles son los principales conceptos teóricos y metodológicos que nos van a servir para poder analizar las realidades del mundo del derecho. La sociología surge en 1820 de la mano de Augusto Comte, que es quien acuña el término sociología, y surge en Europa, ¿sí?, a raíz de los problemas sociales que fueron ocasionados por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial. La Revolución Francesa, que si bien se toma como fecha emblemática 1789, es una revolución que abarca todo un proceso y un procedimiento de muchas décadas, ¿sí?, y que produjo algunos problemas sociales como pueden ser situaciones de crisis social, de levantamiento. Al mismo tiempo, en Inglaterra estaba comenzando la revolución industrial, que tiene que ver con el auge de las fábricas y la expansión de los sistemas de producción y de transporte. Entonces, en Europa del siglo XIX teníamos los problemas sociales de la revolución industrial y los problemas sociales de la revolución francesa. Teníamos una crisis económica y política y una crisis social, producto de estas dos grandes transformaciones. Teníamos también situaciones de migración del campo a la ciudad, producto del auge de las fábricas. Las personas dejaban el campo para pasar a vivir en las grandes urbes. Eso también produjo situaciones de hacinamiento y condiciones de salubridad poco satisfechas, poco satisfactorias. Entonces, teníamos no solamente una crisis económica, sino también situaciones de inestabilidad política en Europa a raíz de la Revolución Francesa. Teníamos también situaciones de hacinamiento, de explotación laboral en las fábricas en Inglaterra. Y estos problemas sociales que fueron producidos por estas dos revoluciones van a ser analizados por los principales pensadores que nosotros vamos a analizar en esta cátedra. El primero de ellos es, como ya decía, Augusto Comte, que es quien crea el concepto sociología para hacer referencia a esta ciencia que va a trabajar los problemas sociales en 1820. Después, Émile Durkheim toma algunos aportes de la filosofía positiva de Augusto Comte y pronto empieza a pensar cuál sería el objeto de estudio o cuál sería el propósito de la sociología. Y ahí es donde él dice que la sociología debe estudiar hechos sociales como una forma de diferenciarse de la psicología que estudia hechos individuales o de la filosofía que estudia abstracciones. Los hechos sociales, si ustedes indagan en el capítulo de las reglas del método sociológico, son entendidos como aquellas formas de obrar, de pensar y de hacer que se imponen al individuo. Si nosotros lo pensamos desde un punto de vista un poco más práctico, podríamos pensar que hecho social tiene que ver con todos aquellos comportamientos, modos y estilos de vida, podríamos pensar, donde observamos la influencia de estructuras sociales, ¿sí?, aquellos modos de vida, de pensamiento, donde observamos la influencia de estructuras o instituciones sociales como la educación, la religión o la familia. Siempre formas de comportamiento que son compartidas por un grupo de personas, no por una sola, sino por un grupo de personas, donde nosotros podemos observar la influencia de estructuras sociales. Émile Durkheim no solamente se va a quedar con esta idea de pensar cuál es el objeto de estudio de la sociología. Émile Durkheim va a ir un poquito más allá y va a analizar las sociedades antiguas y las sociedades más modernas. Y va a decir que el problema social que tienen las sociedades modernas en el siglo XIX tiene que ver con un sentimiento de anomia que experimentan las poblaciones a raíz de los problemas sociales que vienen ocasionando. La anomia no tiene que ver con la carencia de reglas, como muchas veces surge en los buscadores de Internet, sino que la anomia tiene que ver con una sociedad donde existen las reglas, las normas y los valores, pero esas reglas, normas y valores no alcanzan a dar respuesta a los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque no alcanzan a actualizarse a los cambios estructurales y culturales que atraviesa esa sociedad. Si una sociedad, un país o una comunidad tiene un conjunto de reglas, de normas y de valores
y ese conjunto normativo no se adapta a los cambios culturales que está atravesando esa sociedad, pues entonces las personas atraviesan sensaciones de angustia, y eso es lo que se puede denominar como anomia, que es el problema social mayor que encuentra este pensador francés llamado Émile Durkheim. Émile Durkheim también decía que las sociedades se organizan a partir de lazos sociales. Y los lazos sociales tienen que ver con lazos que mantienen unidas a las personas. Lazo social, él lo va a llamar solidaridad social. Entonces, cuando nosotros a ustedes les preguntemos, ¿cómo entiende Émile Durkheim que se organizan las sociedades? Se organizan a partir de lazos sociales o de solidaridades sociales. Solidaridad social, no desde el punto de vista de la ayuda o de la empatía como nosotros podemos llegar a pensar. Solidaridad social como el lazo que mantiene unidas a las personas. Y hay dos tipos de formas de organización social o dos tipos de solidaridad social, dirá Émile Durkheim. Por un lado, la solidaridad mecánica y por otro, la solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica, porque él toma esta idea de la física y de la química, él decía que si uno miraba una roca se podía encontrar con que la conformación de los químicos que tiene la roca era exactamente igual, ¿no? Entonces, esta idea de lo mecánico como lo igual. Él dice que en las sociedades más tradicionales, más antiguas, tienen un pensamiento que es muy parecido. Ocurre un fenómeno social o un hecho social en esa comunidad antigua y eso hace que la mayoría de las personas de esa comunidad construyan una opinión más o menos parecida sobre ese fenómeno. Ahí están ustedes observando esta idea de la homogeneidad, ¿sí? Esta idea de similitud de pensamientos que caracteriza a las sociedades antiguas, que son las sociedades que existieron hasta el siglo XIX. En cambio, en las sociedades más modernas, más industrializadas, de las grandes urbes, esta situación no es así. No hay una homogeneidad de pensamiento, sino todo lo contrario. Ante un mismo hecho social, ante un mismo fenómeno que ocurre en la sociedad, los grupos de personas construyen opiniones diferentes. Como construyen opiniones diferentes, tienen, diría Émile Durkheim, moralidades comunes diferentes. En la sociedad tradicional, las personas construyen una misma moralidad común. ¿Qué quiere decir una misma moralidad común? Que tienen todos un mismo sistema de creencias, de normas y de valores que hace que, ante un mismo hecho social, todos opinen más o menos parecido. En cambio, en las sociedades más orgánicas, como son muchos grupos sociales, cada grupo social tiene un particular sistema de creencias, de normas y de valores. Entonces, en la sociedad industrial, la sociedad moderna, no hay una moralidad común, sino que hay muchas moralidades comunes. No hay un único y acabado sistema de creencias, de normas y de valores, sino que hay muchos sistemas de creencias, de normas y de valores, y esto hace que las personas muchas veces ante un mismo hecho social tengan y construyan opiniones diferentes. Y eso muchas veces es origen del conflicto. ¿Cuál es la otra característica que presentan las sociedades industrializadas del siglo XIX? La división social del trabajo. A diferencia de las sociedades más antiguas, donde justamente no había una división tan clara del trabajo. Es decir, en las sociedades antiguas, decía Émile Durkheim, una persona sabía trabajar la tierra, sabía trabajar con los animales, sabía un poco de lo que era la cosecha, sabía un poco de herrería, sabía un poco de cada actividad, ¿sí? Y eso hacía que todos dependan de todos. En cambio, en la sociedad moderna, la sociedad industrializada, hay una división y una especialización del trabajo, ¿sí? Entonces, en el siglo XIX, el que es médico, pero no ejerce como abogado. El que es abogado, el que es policía. Hay una diferenciación, una especialización del trabajo que hace que las personas de pronto empiecen a separarse. La división y especialización del trabajo en la sociedad moderna es una de las posibles causas que ha hecho que los lazos sociales empiecen a romperse o empiecen a alejarse un poquito más las personas entre sí. Una de las cuestiones que le interesa a Émile Durkheim en el siglo XIX es pensar por qué en Europa, en las sociedades modernas, hay una crisis del lazo social. ¿Qué ha pasado con aquellas instituciones tradicionales como la religión,
como la familia, como la educación, que de pronto eran incuestionables porque nos daban todas las herramientas para poder trabajar en nuestra vida cotidiana y de golpe ya no empiezan a dar respuesta a las necesidades de las poblaciones. Entonces, en el caso de Emile Durkheim, como pensador clásico de la sociología, tenemos el concepto de hecho social, el concepto de solidaridad social y los tipos de solidaridades sociales que existen, y tenemos también el concepto de la anomia, ¿sí? Esas son las cuestiones que más a mí me interesa que podamos trabajar de este pensador francés y que lo vamos a analizar con casos ficticios o reales que vamos a encontrar y vamos a publicar en el aula virtual de la materia. Nos encontramos en la próxima clase de la semana siguiente para poder trabajar Marx y Max Weber.